pero no hace falta ni abrirla esa, ya que vamos, acá también ya está, ¿verdad? Aquí están las características del síndrome psicótico. Ahora, a lo que quería yo ir era a... no, acá. No era esto. A la otra clase, a la clase de semiología. Aquí está. Esta es la otra clase que ustedes tienen, ¿correcto? Esta parte, nosotros vamos a pasar todo esto acá. A partir de aquí es lo que van a estudiar. Primer punto, apariencia general y reacción al contacto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo evalúo? Paciente puede ser colaborador o no colaborador. Si es no colaborador, puede ser activo o pasivo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Activo es cuando dice no, no quiero que me entrevistes, o está violento, está agresivo y no quiere saber nada de nosotros. No quiere participar de la entrevista. Y pasivo o indirecto es cuando el paciente no puede participar. Un paciente que está en coma, por ejemplo, no puede participar de la entrevista de evaluación, no porque no quiera, sino porque no puede. Bueno, esas serían cosas preguntables, por ejemplo. Conciencia, todo esto. Esto se extiende hasta la parte en donde les habla a ustedes de los manuales de diagnóstico. Eso ya no de vuelta. Aquí, juicio e introspección, aquí hasta aquí. Si después ya está clasificaciones, eso no. Hasta aquí, entonces, es lo que tienen que estudiar. Y después la otra clase, que es la clase de trastornos psicóticos, que es esta, que se estudia todo, ¿verdad? Se estudia todos los trastornos que abarca. Bueno. Esta hipótesis, lo que tienen que recordar es la hipótesis dopaminérgica y después ya más bien lo que tiene que ver con lo que nos habla del neurodesarrollo, ¿verdad? La parte de inflamación y función inmune cuando está en la pancita de la mamá, todas las situaciones que puede pasar la mamá durante el embarazo, ¿verdad? Complicaciones incluso obstétricas. Todo lo que englobaría la hipótesis del neurodesarrollo. Esas son las dos cosas importantes a recordar aquí, ¿verdad? Después, la historia natural de la enfermedad. Me gustaría que ustedes le copien acá. Ustedes pueden poner así. Acá, poner toditos los síntomas que vemos en esta etapa premórbida. Los síntomas que vemos en la etapa prodrómica y los síntomas de la fase activa. Y la fase de neurodegeneración, que sería la fase residual, tiene síntomas negativos más que nada. O sea, síntomas positivos casi no va a haber más. Hay más síntomas negativos. Y eso lo van a ir quitando de aquí, ¿verdad? Pero para hacer un resumencito para que sea más fácil estudiar. Y después ya comparar los demás trastornos con la esquizofrenia para que sea más fácil después de recordar. Este que está aquí es un poquito largo, este último, que es el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Léanlo y después resuman. ¿Cuál es lo que es la diferencia del trastorno esquizoafectivo con la esquizofrenia? Que en el trastorno esquizoafectivo, aparte de yo tener los síntomas de la esquizofrenia, también mi paciente va a tener periodos de tiempo en los que sin dejar de tener los síntomas parecidos a la esquizofrenia, también tiene síntomas de depresión o de manía, ¿sí? Bueno, que sería ese último caso clínico que vimos, el número 4, que yo les dije que era un poquitito más complicado. Ay, qué horrible usar esto del lente. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? No, doctora, muchísimas gracias. Genial. Pasamos entonces a la distimia, que no va a entrar en el examen, ¿verdad? O dicho sea de paso. Bueno, voy a cerrar todo esto. Aquí. La vez pasada nosotros hablamos de la depresión, ya vimos los síntomas, vimos cuánto tiempo los síntomas tenían que estar presentes, vimos que clasificábamos a la depresión en leve, moderada y grave y tal. Bueno, ahora vamos a hablar de otro trastorno depresivo, que es el trastorno depresivo persistente. En este caso vamos a encontrarnos ante un paciente menos sintomático en cuanto a la cantidad de síntomas. Sin embargo,
van a ser síntomas más duraderos en el tiempo. Quiere decir que el paciente de ustedes ya va a llevar mucho tiempo con estos síntomas. Como estos síntomas son menos numerosos que en la depresión, entonces para el paciente son más llevaderos. Entonces los tolera más, los tolera por más tiempo. Entonces, este muchacho que está aquí en la imagen, si viniera al consultorio de ustedes, si ustedes le preguntaran, ¿hace cuánto tiempo llevas con estos síntomas? Es muy probable que él les diga a ustedes, no sé, desde siempre, ¿sí? Porque como les dije, estos síntomas, el paciente aprende a convivir con ellos, ya llevan mucho tiempo acompañándolo, entonces ya forman parte de su yo, de su cómo yo soy, ¿verdad? En su nombre luego lo di. Otro nombre que me olvidé de decirles que tiene es trastorno depresivo menor. Trastorno depresivo mayor, depresión. Trastorno depresivo menor es la distimia o también llamada trastorno depresivo persistente. En este caso tenemos un trastorno del estado de ánimo depresivo también que se caracteriza por ese curso crónico, ¿verdad? Y por un inicio temprano e insidioso. ¿Por qué insidioso? Porque los síntomas, como son menos numerosos, se van instalando en nuestro paciente paulatinamente, casi, por eso es que el paciente casi ni se da cuenta desde cuándo está con estos síntomas. Cuando hablo de un inicio temprano, entonces estoy hablando de un inicio alrededor de finales de la adolescencia, más o menos, ¿verdad? Se asocia con un mayor riesgo de trastornos de personalidad comórbidos y trastornos por consumo de sustancias. Vamos a ver también eso más adelante. Aunque la distimia se considera tradicionalmente menos grave que la depresión, pero menos grave ¿por qué? Porque tiene menos cantidad de síntomas, ¿sí? Por tanto, va a interferir un poquito menos en la vida, en la calidad de vida de nuestro paciente. Pero las consecuencias que puede traer consigo a largo plazo la distimia también son importantes, ¿verdad? El paciente con distimia también tiene un riesgo mayor que la población general de cometer suicidio. No tiene el mismo porcentaje de casos de suicidio que tiene la depresión, pero sí tiene un número también mayor que quienes no padecen de esta patología. También el deterioro funcional grave, o sea, la discapacidad también puede estar presente, ¿verdad? Como que mucho tiempo el paciente va a ser una persona con la que no va a ser tan agradable compartir, no va a ser tan agradable trabajar. Por tanto, esto le va a ir privando a nuestro paciente en las distintas áreas de su vida, incluyendo la laboral, ¿verdad? Por eso es que hablamos de deterioro funcional. Mayor morbilidad por enfermedad física. Así como la depresión aparece una relación ahí muy cercana con los padecimientos crónicos. Alguien tiene una enfermedad crónica y es muy probable que posteriormente desarrolle depresión también. Bueno, con la distimia pasa también algo parecido, pero un poquitito del sentido opuesto, digamos, porque el hecho de padecer distimia entonces hace que los padecimientos clínicos tengan un peor pronóstico porque va a ser un paciente que se va a cuidar menos, que va a adherirse menos a sus otros tratamientos también. Y aquí está el dibujo. Fíjense cómo la depresión, ¿verdad? La caída que tiene la fosa que hace aquí la montañita inversa que hace la depresión aquí, es mucho más intensa que lo que es la distimia, ¿verdad? Por eso es que hablamos de algo un poquito menos grave, digamos, en cuanto a intensidad de síntomas o intensidad de malestar. Sin embargo, fíjense ustedes cómo esto se va por mucho tiempo. Por lo menos 2 años si estoy hablando de un adulto y por lo menos 1 año si es que estoy hablando de un niño o adolescente para hacer mi diagnóstico, ¿sí? Fíjense que la prevalencia de este cuadro es de un 6% a lo largo de la vida, ¿verdad? Y afecta al 36% de los pacientes que acuden a los servicios de atención en salud mental. Quiere decir que si nos vamos un día con el doctor William o con la doctora Ellen a la unidad de salud mental, el 36% de los pacientes que van a entrar y salir de ese lugar en ese día
es probable que padezcan también de distimia. Puede que sea un trastorno de personalidad más distimia, puede que sea un trastorno por consumo de sustancias más distimia, o puede también que sea una depresión con antecedentes distímicos, que es lo que vamos a llamar a partir de ahora depresión doble, ¿sí? El 75%, es justamente, el 75% de las personas que tienen distimia en algún momento de su vida cumplen también criterios para depresión. ¿Qué quiere decir eso? Vayamos de vuelta a nuestro dibujito. Ay, ¿qué pasó que no hay? Bueno, no tengo el pincelcito ese para dibujar, pero el paciente con distimia acá encima hizo un agravamiento de sus síntomas, ¿sí? Entonces, es un paciente previamente distímico que ahora también está haciendo estos síntomas depresivos. Creo que tengo un caso clínico que salió en el examen de los compañeros de la otra materia. No, este no es. No, este es de ustedes. No. Este no es. A ver si no tenemos aquí el de distimia. Para que les pueda mostrar. No. Esperen, les voy a mostrar. Tiene que estar a algún lado. A ver, corrección. Examen. Yo les envié a los profes también la corrección de examen. No sé qué hice de ella. Documentos. No. Voy a ver aquí en el examen. Acá lo está abierto. Vamos a ver, hay un caso clínico de depresión doble para que puedan entender cómo es que se puede dar. No. Epa. No, este no es. Bueno, no lo estoy encontrando. Acá está. Dice, escúchenme. Dice, Mariela es una niña de 12 años, acude regularmente a clases y siempre presentó un buen rendimiento académico, así como también buen comportamiento. No obstante, desde hace poco más de un año, presenta muy baja autoestima, anda muy distraída, desganada, impresiona haber perdido peso y nunca se la ve participar de actividades grupales durante los recreos. Constantemente está pensativa y sus calificaciones han bajado considerablemente desde hace un año. Entonces ella presenta estos síntomas que pueden hacerme pensar en una depresión, solo que no son lo suficientemente intensos, los presenta desde hace un año. La madre ha manifestado mucha preocupación, pues desde hace un par de semanas la ve peor. Incluso la ha escuchado en varias ocasiones durante esta semana decir que ya no desea seguir viviendo y se pasa la mayor parte del tiempo en su habitación llorando. O sea, tenemos una paciente entonces que estaba distímica desde hace un año, porque se trata de un niño. Si tenemos un niño o adolescente, necesitamos la presencia de los síntomas por lo menos un año. Esta niña entonces desde hace más o menos un año que tiene síntomas que pueden hacerme pensar en distimia, solo que ahora está mucho peor, ¿sí? Solo quiere estar sola, todo el tiempo llora, quiere incluso dejar de vivir. Entonces, dice desde hace un par de semanas, yo necesito por lo menos 2 semanas para hacer mi diagnóstico de depresión. O sea, esto sería una depresión doble. Si se tratara de un adulto, yo necesitaría que esos síntomas de distimia estén presentes por 2 años o más, ¿sí? Bueno, eso es la depresión doble. Entonces, es un cuadro de distimia que empeoró y llegó a una intensidad que hace que yo pueda diagnosticar ahora depresión. Bueno, la presentación clínica de la distimia, vemos entonces que tenemos ánimo depresivo, igual que lo veíamos en la depresión mayor. Solo que además tenemos, dice, una perspectiva negativa, pesimista y sombría, cosa que también puede estar presente en el paciente con depresión. Vemos que puede haber inquietud, ansiedad,
Síntomas neurovegetativos, o sea, de la esfera neurovegetativa, alteraciones del sueño, de la alimentación, etc. Pérdida de sentimientos placenteros, o sea, esa capacidad de experimentar placer también ya la puede haber perdido el paciente. Hay tendencia a dedicar poco tiempo a actividades de ocio. El paciente anticipa muchos eventos futuros, sobre todo lo que tiene que ver con cosas negativas, ¿verdad? Vayamos entonces a dónde están nuestros criterios diagnósticos. Fíjense en los criterios diagnósticos y aquí ustedes van a encontrar las diferencias con la depresión, ¿verdad? Nosotros para hablar de depresión decíamos que necesitábamos que nuestro paciente tuviera un estado de ánimo depresivo o una anedonia persistente por lo menos 2 semanas, acompañado de por lo menos 4 o 3 de los síntomas que estaban listados, ¿verdad? Para que completemos un total de 5 síntomas. En este caso, en cambio, nosotros solo necesitamos 2 síntomas acompañantes a la tristeza, a ese estado de ánimo depresivo, ¿verdad? Entonces necesito tener muchos menos síntomas para hacer el diagnóstico, por eso es que hablamos de algo un poquitito más benigno o más leve que la depresión mayor. Solo que más persistente, ¿verdad? Con respecto al tiempo, necesitamos que persistan por 2 años por lo menos, versus la depresión mayor que yo necesitaba 2 meses. Algo muy importante también y que también nos dice en el criterio diagnóstico de depresión es que yo tengo que descartar que en algún momento haya habido un episodio maníaco o uno hipomaníaco. Ahora vamos a quedarnos nomás hasta ahí, hasta descartar eso. En la siguiente clase vamos a ver en qué consisten estos episodios y qué otra cosa podría haber sido, ¿sí? Si es que yo tengo un paciente distímico, ¿en qué otra cosa puedo pensar? Y si tengo un paciente depresivo, de igual manera, ¿en qué otra cosa puedo pensar también? La distimia puede ser de 2 tipos, dependiendo de qué síntomas estén predominando en mi paciente. Puede ser de tipo ansioso, cuando los síntomas que predominan son la baja autoestima, la inquietud del paciente. No sé si ustedes, seguro que alguna vez estuvieron muy ansiosos antes de un examen o antes de un viaje incluso, que parece que no encuentran su lugar, están todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo haciendo cosas, pero finalmente no, cosas que no ayudan a nada, ¿verdad? Esa es la inquietud no dirigida, una inquietud que no es tendiente a un fin, ¿verdad? Sensibilidad también al rechazo interpersonal, o sea, estos individuos tienen mucho miedo o expresan mucho el temor a ser rechazados o ante cualquier pequeño cambio en cuanto al trato que le damos, ya ellos reaccionan de una forma más intensa. También caracterizan a estos pacientes como buscadores de ayuda, o sea, son los que buscan más atención médica. Y son más propensos también a realizar intentos de suicidio de baja letalidad. Pero no me estoy refiriendo a las autolesiones en este punto, ¿sí? La distimia anérgica es cuando lo que predomina es la baja energía. El paciente tiene baja energía, tiene mucho sueño durante todo el día y no disfruta ninguna de las actividades que previamente le resultaban placenteras. Aquí tenemos un listado de situaciones ante las cuales nos vamos a encontrar cuando estamos con un paciente con distimia. Vamos a encontrarnos con que el paciente está alerta, atento y totalmente orientado. O sea, a nivel de la conciencia del paciente yo no voy a encontrar alteraciones. El paciente va a estar vigil, va a seguir el ritmo de la entrevista, va a estar orientado en persona, lugar y tiempo. La apariencia del paciente va a estar acorde a lo que nos indicó, a la edad o al género que se le ha atribuido. Y también puede que nos encontremos con un ligero descuido del aspecto personal, ¿verdad? Pero no va a ser tan marcado. El estado de ánimo se va a manifestar como deprimido, o sea, el paciente va a referir estar triste y su afecto, la expresión en su rostro va a acompañar esa declaración. Su contacto visual va a ser evitativo, quiere decir que el paciente no va a hacer una conexión visual con nosotros durante la entrevista. Va a tener movimientos menos marcados, ¿verdad?
no va a estar hablando y gesticulando así como yo gesticulo durante las clases, sino que va a estar como durito, medio congeladito, ¿verdad? Como si todo le pesara hacer. Y puede que durante la entrevista esboce alguna lágrima, que le salga alguna lágrima. Los pensamientos generalmente son lineales. Eso quiere decir que tienen así como un curso fijo y poco expresivo. Y los temas de los que el paciente nos habla nos van a reflejar la baja autoestima. Esto de la baja autoestima es una característica muy importante a determinar, a detectar en estos pacientes, ya que es, digamos que algo así como la regla. Expresa una culpa que no se eleva a un nivel delirante, ¿sí? Entonces, todas las ideas de desesperanza de mi paciente van a ser ideas no delirantes. ¿Qué quiere decir esto? Que van de acorde a la realidad, solo que están sobrevaloradas, ¿verdad? Se le da una importancia mayor que la que realmente tienen. No vamos a encontrar delirios de ningún tipo, o sea, no va a haber ideas delirantes en este paciente, ni paranoides, ni religiosas, ni megalomaníacas, ni de ningún tipo. No vamos a encontrar tampoco alucinaciones, no vamos a encontrar, o sea, al menos no va a referir el paciente ideación suicida, pero siempre tenemos que recordar que es un paciente que tiene un riesgo aumentado versus la población general. Va a tener buen control de impulsos. No vamos a encontrar alteraciones a nivel de la esfera cognitiva del paciente. El paciente va a tener todo lo que tiene que ver con sus habilidades cognitivas sin alteraciones dentro de lo esperable para ese individuo. No vamos a detectar, por tanto, déficits en la memoria, en ninguna de ellas, ni en la inmediata, ni en la remota, ni en la procedimental, ni en la semántica, ni en nada. Y su capacidad de interpretación de la realidad, su capacidad de juicio crítico va a estar conservada también. Estos pacientes, ya lo dijimos, suelen tener una visión sombría de la vida, una visión negativa de la vida. O sea, el contenido de ese pensamiento va a girar en torno entonces a temas de desesperanza. La historia de los pacientes tienden a incluir síntomas más subjetivos con menos trastornos psicomotores dramáticos. ¿Sí? O sea, va a referirnos una cantidad importante de malestares, ¿sí? Los cuales no van a ser así como que muy llamativos, ¿verdad? Ni que le hayan interferido demasiado en su vida, porque eso era que habíamos dicho, que los síntomas iban instalándose paulatinamente. Algunos pacientes notan una variación diurna de sus síntomas con baja energía, inercia y anedonia por la mañana. Quiere decir que se sienten peor estos pacientes en la mañana y con el transcurrir del día entonces van sintiéndose un poquito mejor. Es como al revés de los sin distimia, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos más cansados, más agotados, más desganados a la tarde, ¿verdad? Porque ya fuimos quemando nuestra energía. En cambio, en estos pacientes pasa del revés, se sienten más mal por las mañanas y un poquitito o ligeramente mejor por las tardes. Las personas con distimia a menudo tienen relaciones sociales o que tienen relaciones sociales, tienden a invertir la mayor parte de su energía gastable en el trabajo. Entonces, le restan tiempo a lo que son sus actividades extralaborales, como son las actividades sociales, las actividades familiares y tal. Y aquí tenemos entonces el listado de criterios diagnósticos que ya los habíamos mencionado. Dentro de los síntomas acompañantes posibles tenemos la falta de apetito o la hiperfagia también. No estoy hablando de aumento de apetito, porque no es lo mismo el apetito que la ingesta. Yo puedo tener en este momento nada de apetito, sin embargo me como 2 barras de chocolate, ¿verdad? Eso no le sorprendería a nadie que yo haga, pero no tiene que ver con mi apetito, es mi ingesta. El paciente, por ejemplo, puede tener mucho apetito y aguantarse las ganas de comer, ¿verdad? Pasa también con algunos pacientes. En este caso lo que vamos a ver es o falta de apetito con falta de ingesta o falta de apetito, pero con una ingesta abundante.
Puede haber insomnio o hipersomnia, cosa que también veíamos en la depresión, ¿verdad? Hay veces en donde hay una combinación de ambas. Hay una hipersomnia diurna y un insomnio nocturno. Baja autoestima, baja energía. Estas dos son muy características de estos pacientes. La concentración o dificultad para tomar decisiones pobre. O sea, no va a tener mucha capacidad de concentración. Tampoco le va a ser muy fácil a nuestro paciente tomar decisiones, por más de que sean decisiones de cosas triviales. Sentimientos de desesperanza. Por eso es que hablábamos de ideas de desesperanza también. Con respecto a la etiología, vamos a ver que tenemos los mismos orígenes etiológicos que veíamos en la depresión, ¿verdad? Tenemos la importancia de la predisposición genética o la herencia, factores biológicos que tienen que ver con la conformación del cerebro, la respuesta a los neurotransmisores, el número de ligandos, etc. El haber estado sometido a un estrés crónico, por ejemplo, también, sobre todo si este estrés crónico, este estrés importante, se dio durante la primera infancia. Luego tenemos la presencia de enfermedad crónica. La presencia de enfermedad médica crónica generalmente desemboca en un cuadro depresivo, ya sea de tipo distímico o de tipo depresión mayor. Vivencias psicosociales recientes que sean altamente estresantes, como por ejemplo pérdida de personas queridas, estrategias de afrontamiento disfuncionales, cosa que vemos en algunos trastornos de personalidad, o rasgos justamente de personalidad disfuncional, como lo son la del paciente antisocial, del paciente límite o también llamado borderline, la del paciente dependiente, la del paciente depresivo. O sea, el paciente que tiene esas características no es un paciente depresivo, sino un paciente que tiene características de personalidad ya tendientes a la depresión. Podemos encontrar en el electroencefalograma del paciente ciertas alteraciones como son la latencia del movimiento REM, el aumento de la densidad de este o la mala continuidad del sueño, que vamos a encontrarnos con esto en el polisomnograma, que nos pueden hacer sospechar junto con los síntomas depresivos que esté teniendo el paciente, por más de que estos sean leves, nos puede ya hacer pensar en distimia. Vemos que lo que tiene que ver con la neurotransmisión también va a estar disfuncional en estos pacientes. De ahí que también se van a beneficiar con los antidepresivos justamente debido a estas disfunciones. Y también vemos que al igual que en la depresión y al igual que en la esquizofrenia, la inflamación también juega un papel importante en la génesis de los síntomas. En cuanto así a lo que tiene que ver con lo estadístico, vemos que las mujeres presentan con más frecuencia este trastorno que los varones. Una proporción de 2:1, sobre todo en la etapa fértil. Vemos que antes de la pubertad y después de la menopausia se igualan los números en ambos grupos. En las personas de edad avanzada, la distimia es relativamente más frecuente en mujeres que en varones, ¿verdad? Y afecta negativamente la supervivencia de los hombres más que la de las mujeres. Es más, en los varones está más asociada a conducta suicida que en las mujeres. Los antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo respaldan la evidencia al diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar antecedentes familiares en nuestro paciente. Es de destacar que los pacientes con distimia son más propensos que los pacientes con depresión mayor episódica a tener familiares con distimia o depresión mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el papel de la herencia es más importante en la distimia que en la depresión. En la depresión también es importante, dice que un individuo que tiene familiares con depresión tiene 3 veces más probabilidades de desarrollar depresión. Sin embargo, el peso de la herencia va a ser mayor en la distimia y también en el trastorno bipolar. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente con un familiar
con trastorno bipolar y el paciente está con síntomas depresivos, yo voy a sospechar que se trate de un trastorno bipolar también, ¿verdad? Por el peso importante que tiene la herencia en esto. Bueno, estas son otras condiciones clínicas que yo voy a tener en cuenta cuando estoy intentando hacer mi diagnóstico, ya que los síntomas que encuentro en mi paciente pueden deberse en realidad a alguna de estas otras situaciones clínicas que ustedes tienen aquí. Con respecto al pronóstico, no hay mucho que decir, ya lo hemos dicho, la distimia es un trastorno crónico, pero que eventualmente puede tener periodos de depresión o incluso también periodos de eutimia, o sea, periodos de tiempo donde el estado de ánimo del paciente va a estar normal. Las comorbilidades como trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno depresivo de la personalidad no está mal ahí. Trastorno de personalidad borderline, trastorno de personalidad evitativa o trastorno de personalidad dependiente, se van a asociar con tasas de recuperación completa más bajas. El estrés crónico se va a asociar con síntomas más graves y una menor probabilidad de recuperación. Con un tratamiento adecuado se espera una mejoría sustancial en estos pacientes, en la mayor parte de ellos por lo menos. Con respecto a la morbimortalidad, vemos que estos pacientes deben de ser monitoreados de cerca, ya que tienen un riesgo aumentado de presentar episodios depresivos también, ¿verdad? O sea, de hacer depresión doble. Luego tenemos el aumento de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades físicas no relacionadas a la distimia, ¿verdad? Ya que ella se va a asociar con un peor estado de salud autovalorado. También una mala adherencia de nuestro paciente a cualquier otro esquema de tratamiento, por más de que no tenga que ver con su padecimiento psiquiátrico. El suicidio, intento o finalización. La distimia aumenta significativamente el riesgo de suicidio, o sea, el riesgo de suicidio en pacientes con distimia es mucho mayor que el riesgo de suicidio en la población general. Bueno, con esto entonces concluimos la parte de distimia en cuanto a lo que tiene que ver con los síntomas, así como lo hicimos con la depresión en lo que tenía que ver con los síntomas y con los criterios diagnósticos. A partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser trazar